Capítulo 27. 715 FNM, 23 BB. Mes 5. Presig, sitio de excavación. Corque Crisis. Maldita sea, este planeta es terrible. No lo dije en voz alta, claro. Estuve rodeado de gente que vivió aquí toda su vida y no quiero ofenderlos. Simplemente no estaba acostumbrado a la humedad que tiene este planeta. Presig había sido, según tengo entendido, uno de los mundos más productivos del sector Mandalore. Antaño estaba prácticamente repleto de astilleros, con materiales traídos de todo el sector para construir naves, incluso de Mandalore. Según los rumores, construían astilleros cada vez más grandes a medida que avanzaba la guerra, hasta hace unos 700 años, más o menos. Cuando Mandalore intentaba construir su propia pequeña federación de planetas para mantener la paz según el modelo idiano. Claro que era su versión de paz, como cuando una gran flota de naves mandalorianas apareció en un planeta diciendo: sí, ahora trabajas para nosotros. Lo que suele implicar que en aquel entonces había algo más que diplomacia. En fin, la República había castigado duramente al sector Mandalore por ello. Este planeta había sido uno de los objetivos de la República marcados para su destrucción, o, bueno, su astillero, al menos. Atacaron los casquetes polares de los planetas con algún tipo de bomba de calor o simplemente los bombardearon con turboláseres, con el mismo resultado: derretir todo el hielo y provocar una inundación de unos 6 metros. Al final, aún quedaba algo de tierra, pero la masa continental se había reducido bastante, e incluso en algunos de los puntos más bajos podía alcanzar los 30 centímetros de profundidad. La vida vegetal, que previamente se estaba extinguiendo, prácticamente había absorbido lo que quedaba de la masa continental, y los insectos dominaban este mundo recién transformado en su mayor parte. Otra razón por la que odio este planeta, ya que me quité del cuello a golpe de una de esas criaturas parecidas a mosquitos. Tuve que ponerme varias inyecciones para venir a este mundo, ya que era muy probable que me contagiara algo de los mosquitos. Debería haber traído el casco para tener menos piel que me picara, pero como el casco no tiene control de temperatura, será muy incómodo, como mínimo. Por suerte, ninguno de nosotros se ha enfermado hasta ahora. Gracias a la generosa financiación que recibí al Museo Real, pude contratar a un grupo de estudio bastante grande. 20 mandalorianos con diversas habilidades técnicas, provenientes de Mandalore, lamentablemente carecen de habilidades relacionadas con excavaciones o navegación submarina, debido a su origen en un planeta desértico. Por eso, contratamos guías locales con esas habilidades, o similares, para compensar, además de ayudar con los problemas locales y la navegación. Esos guías nos ayudaron a aprender a nadar y bucear, algo en lo que, naturalmente, no éramos muy hábiles. No esperaba que tuviéramos que hacer inmersiones serias. Habíamos traído un viejo modelo Teroch que encontramos y que supuestamente tiene una escotilla que, en teoría, podría acoplarse a la del Museo Marítimo. Simplemente teníamos que encontrarla. Además de esos individuos, también estaba Solbrecht, el líder de facto de la expedición, ya que este es su planeta natal y sabía dónde íbamos. Yo, como líder de la expedición, lo mejor que podría hacer ahora mismo es delegar. En cuanto a mi grupo de amigos, Amis, Sonia y Lagos, como ninguno de nosotros tiene habilidades acuáticas, lo cual se está convirtiendo en un problema, debemos abordarlo. Los lugareños están dispuestos a enseñarnos, los que había, por cierto, a cambio de un precio. Llegamos hace unos 3 días a lo que podría describirse como un pequeño pueblo pesquero de unas 20 chozas sobre pilotes llamado Atinir Arpato Semilla Perdurable. Nos recibió un anciano que probablemente había visto realmente la ola de agua que descendía de los casquetes polares, sentado en una mecedora mientras fumaba una pipa y tocaba algún tipo de instrumento de cuerda. Estaba sentado frente a una choza de madera sobre pilotes, parte de un complejo de unas 20 chozas de madera, y parecía ser la única persona que vivía allí. Según Sol, la mayoría de la gente en este mundo vivía más bien al estilo nómada, viviendo en barcos y desplazándose de una zona a otra para pescar y otras actividades. Parece que esta aldea simplemente existe para ser un punto en el mapa donde la gente sabe dónde alojarse durante las temporadas de tormenta. Dicho esto, el Atinir Arpad se había convertido en nuestra base de operaciones, ya que no estaba muy lejos del Museo Marítimo al que intentábamos acceder. No era el mejor lugar, pero no las arreglábamos con lo que teníamos. Y casi olvido que también teníamos al comandante de la Guardia Real Rau y a un par de guardias reales más cerca. Más por mi protección que por la expedición en sí, ya que estábamos muy alejados de las rutas turísticas del sector. Supongo que son las ventajas de ser un príncipe. La operación para entrar al lugar no iba a ser algo en lo que mi grupo participara. Se había decidido que solo supervisaríamos todo.
Por supuesto, tendríamos que conseguir la entrada lo antes posible, dado mi puesto como líder y financista, pero los expertos habían decidido que debían ser los primeros en entrar y yo no estaba en contra. Había algunos guardias reales en su grupo, así que sabía que no iban a intentar hacer nada raro. Así que, al menos para mi amigo y para mí, fueron solo unas vacaciones. Conseguimos un barco local. Un vehículo bastante grande, con capacidad para 20 personas cómodamente, y habíamos instalado un par de sedales no muy lejos de donde buceaban. El barco tiene dos grandes artilugios en forma de abanico en la parte trasera como propulsión. Al parecer, esto se hizo porque esa zona tiene dos problemas particulares que les impedían usar motores convencionales. Una razón es la gran cantidad de plantas flotantes que podrían atascar dichos motores, lo que significaría que habría que ir por la borda para arreglarlos. Esto nos dejaba con el segundo problema: las criaturas locales en el agua, a las que no les gustaba que la lastimaran ni las molestaran los ruidosos rotores, y que además disfrutaban devorando a algún mandaloriano local que se acercara. Esta operación también contaba con dos barcos más. Uno de clase Hayat, que servía como vehículo principal de apoyo para los buzos, y otro, que flotaba justo sobre la superficie con el mencionado buque de tipo Teroch, que se cargaba con suministros para ser bajados directamente al museo. Algunos de ellos contaban con su propia fuente de alimentación para poder obtener todos los datos de los servidores del museo, que estaban atrapados. Personalmente, aún no había visto las instalaciones, pero por lo que había visto por la zona hasta ahora, debía de ser bastante enorme. En fin, volviendo a nuestro recorrido turístico en grupo, por todas partes que habíamos visitado hasta ahora había vegetación. Claro que había algunos, supongo que los llamaríamos ríos, pero entre ellos había una inmensa extensión de naturaleza salvaje. Árboles y juncos crecían directamente del agua y de algunos otros lugares pequeños. Este tipo de vegetación había crecido hasta las afueras del pueblo donde nos alojábamos. Aquí se formó una gran cuenca de agua, que había sido una especie de lago antes del derretimiento de los casquetes polares. Sabía que si las plantas encontraban algún nutriente, crecerían, lo que indica que el agua es lo suficientemente profunda como para que las plantas no crezcan en ella. O, con la misma probabilidad, no pudieron encontrar apoyo en el exterior metálico de este museo búnker apocalíptico. En cualquier caso, el agua aquí era relativamente clara a lo largo de casi 1 kilómetro en ambas direcciones desde el centro del lago. No había mucha vegetación. Sí, había algunas islas, pero nada como es lo que hemos visto hasta ahora. Desde donde está atracado nuestro barco, pudimos observar los esfuerzos por sumergir el barco tipo Teroch. Pero, en general, simplemente disfrutamos de estas vacaciones improvisadas. Claro, no me gustaban mucho los mosquitos gigantes ni la humedad, pero considerando todo, no estaba nada mal para relajarnos durante el verano. Amis y Lagos estaban pescando junto al costado del barco, a la izquierda. Llevamos bastantes provisiones, pero llevar algo extra nunca viene mal. Según nuestra guía, la señorita Tarrikrikei, los peces de este lago eran particularmente buenos, así que mejor ver si podíamos pescar algunos para que nos duraran un poco más. Tienen un matamoscas que mata varios mosquitos por minuto justo al lado, así que no tienen que lidiar con tantos bichos. Estaba en la popa de la nave con Sonia. Estábamos menos expuestos allí, ya que los controles de la nave tenían una fina red transparente colgada de una caja básica. No era un área grande, pero era suficiente para los dos. Además, estábamos justo al lado de las radios, así que Sonia tenía acceso a la Loret para estar al tanto de lo que sucedía en el universo, mientras que yo tenía acceso a la información de radio que se intercambiaba entre la tripulación que trabajaba en el museo. En la cubierta, entre nuestros dos grupos, está el capitán de la Guardia Rao, hablando con un par de sus guardias reales. También está la señora Krikei, que refunfuñaba gritos sobre cómo Tom iba a morir husmeando en esa bóveda. Sus quejas se intensificaban, lo que me hizo levantar la vista de la radio y verla acercarse a la popa de la nave, donde estaban los controles. Oye, príncipe Mando, ¿te has movido un poco? Necesito usar la radio. Esos idiotas van a enfadar a la fauna local con los ruidosos que están hablando por ahí. ¿Qué? Pregunté confundido. Me levanté del asiento para crujir la espalda. Sonia se unió a mí, poniéndose de pie y crujiendo la espalda, y traté de no fijarme en sus enormes posesiones frente a mí. El planeta era tan caluroso y húmedo que intentar usar ropa normal era una mala idea. La mayoría de la tripulación, en cambio, usaba diversos elementos del equipo mandaloriano. La Guardia Real llevaba trajes diferentes a los que se usan en casa para evitar que se sobrecalentaran, mientras que la tripulación en la operación submarina llevaba trajes duros diseñados para operaciones espaciales. Y luego estaba mi grupo, que básicamente solo llevaba la armadura ambiental de la Real Academia.
Un traje interior casi ceñido con una armadura básica para salvarte la vida si alguna vez te disparaban. Para los chicos eso no era un gran problema. Para las chicas, bueno, la mirada se dirigía a ciertos lugares. No fue un gran problema con Krikei, pues es nativa de este planeta y usaba ropa con un diseño más ecológico. Claro, eso significaba que su ropa era mucho más ligera y no tan abrigada como la nuestra, pero parecía estar perfectamente cómoda con las condiciones. Vestía pantalones cortos, un top corto y un chaleco, y su característica más notable era el cinturón que llevaba alrededor de la cintura, lleno de cuchillos, y una pistola lanzabalas bastante grande. Además, llevaba un sombrero de imitación de cuero, que probablemente ella misma había desollado de la fauna local, sobre su pelo corto. Dije que necesito usar la radio. Esos idiotas están tirando basura por todas partes y puedo ver la nube de polvo desde aquí arriba. Van a enfadar a la fauna local, y cuando la fauna local se enfada, todo empieza a hundirse. Extendí la mano, cogí la radio y dije, ¿quieren que los llame? Soy el líder de la expedición, ya que la financio. Quizá me escuchen si les digo que tengan cuidado. Se quejó de que yo era un extranjero sin inteligencia en el dialecto local de Mandoa. Al parecer, había dado por sentado que no lo entendería, así que fingí no entenderlo antes de que finalmente dijera, de acuerdo, pero díselo enseguida, porque si uno de sus idiotas despierta a la población local de mandíbulas chasqueantes, todos moriremos. Asintiendo, cogí la radio y dije, oye, la guía local no está contenta con la cantidad de basura que cae por la borda. No sé qué te pasa, pero dice que si no paras, podrías enfadar a la fauna local y que, ya sabes, podrían salir de donde se esconden a morder. Así que, por favor, ten un poco más de cuidado. Se oyó una voz apagada y luego alguien respondió, lo sabemos, señor. El técnico local nos ha estado regañando por lo mismo durante los últimos 5 minutos. Intentaremos ser un poco más cuidadosos. Al levantar la vista, vi a Krikei asintiendo en señal de aprobación antes de darse la vuelta para irse. Parecía menos molesta ahora. La detuve preguntándole, antes de que te vayas, ¿qué es un chasquido de mandíbula? Nunca oí hablar de eso en la sesión informativa de camino hacia aquí. El suspiro que escuché de ella probablemente podría haber causado un maremoto con el poder de la molestia. Por supuesto que no informó a la gente que encontró sobre las mandíbulas chasqueantes. Pasó todo su tiempo en este planeta jugando con artilugios del pasado y no tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que lo iban a devorar por su estupidez. Te digo que si no hubiera estado presente en la mayoría de sus desventuras, ya estaría muerto. Tom. Pregunté, intentando confirmar de quién estaba hablando. Sí, él. Respiró hondo y dijo, los mandíbulas chasqueantes son descendientes del caimán Mando. Una criatura que fue traída aquí como parte de un zoológico durante las neocruzadas. Creo que fue mucho antes de que Mandalore se convirtiera en el Dust Bowl que soy, por lo que tengo entendido. Escaparon hace 700 años y el entorno les benefició, ya que ahora existen diversas variantes de mandíbulas desprendibles. Como las enormes que podrían partir este barco en dos de un mordisco. Por suerte, se encuentran en aguas más abiertas. Las más pequeñas, capaces de moverse entre los juncos del océano de 30 centímetros de profundidad, son mucho más comunes aquí, y su mordisco puede aplastar cualquier traje ambiental que no esté reforzado con placas de Beskar. El grupo particular que se encuentra aquí se conoce como las mini mandíbulas. ¿Por qué se llaman así? Pregunté levantando una ceja. Porque son solo un poco más grandes que una persona, mientras que la especie más común, la de mandíbulas rápidas, es lo suficientemente grande como para partir este barco en dos. Las más grandes viven principalmente en mar abierto, mientras que las de mandíbulas pequeñas viven en la costa. Aunque no sean muy inteligentes, se cree que ocasionalmente cazan en manadas. Personalmente, nunca las he visto hacerlo, simplemente se agrupan porque coinciden en la misma zona. En cualquier caso, si empiezan a atacar, suelen emitir algún tipo de señal para avisar a los demás de que hay comida en la zona. Supongo que eso desencadena un enjambre, preguntó Sonia mientras inclinaba la cabeza y pensaba. Exactamente, y un enjambre es lo que nos va a matar a todos. No querrás que unos cocodrilos devoradores de hombres de 8 metros de altura invadan el barco ahora, ¿verdad? Si alguna vez aparece una de esas mini mandíbulas, mátala. No le des la oportunidad de enviar señales o sabemos que todo la vamos a patear. Bueno, eso es reconfortante. Dije. ¿Hay algo más que debamos saber sobre estas mini mandíbulas? Krikei se encogió de hombros antes de decir. No hay mucho más que decir. Son solo uno de los muchos peligros de este planeta.
Con el tiempo, probablemente expulsará a todos los que quedamos de este mundo, y una vez que eso suceda, este planeta prácticamente se consumirá a sí mismo hasta la extinción. ¿Cómo va a destruirse? Pregunté, no por curiosidad. Si no los matamos, probablemente empezarán a depredarse entre sí hasta que no quede nada. Quizás queden algunos peces, pero probablemente serán demasiado pocos para ser sostenibles y se extinguirán lentamente con el tiempo. Por eso la mayoría de los supervivientes del diluvio universal simplemente se marcharon. Se dieron cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera inhabitable, y en lugar de dejar sufrir a sus futuros descendientes, simplemente se marcharon, mientras aún tenían algo para ganarse la vida en otro lugar. La última estimación que alguien se preocupó lo suficiente como para llevar un registro es de unos 1000 años, y estiman que fue hace unos 1000 años, dijo, sentándose en el aparador de la nave. Espero que esos rumores sobre la terraformación sean ciertos, porque, francamente, creo que mi generación podría ser la última en abandonar este mundo al ritmo que vamos. Ah, sí, eso está pasando, dije con naturalidad, haciéndola levantar la vista. Mi hermana es la que está detrás de todo esto. Llevo más de un año trabajando para que los hitorianos acepten terraformar varios planetas del sector, y por fin lo hicieron. De hecho, por eso estamos aquí. Nos preocupa que la bóveda sufra daños durante la terraformación, así que la estamos llevando a cabo antes de que eso ocurra. La terraformación de Bresig debería comenzar dentro de unos meses. Vaya, ¿qué te parece? Quizás haya una oportunidad para este planeta después de todo, dijo con una sonrisa, aparentemente contenta con la perspectiva. Ustedes, los pacifistas, son útiles después de todo. Supongo que esos de la Guardia de la Muerte están llenos de mierda, como todos los demás grupos de este sector. Guardia de la Muerte. Menudo cómico. Esos tipos ya se fueron, se suicidaron hace más de 20 años. No, uno de ellos apareció por aquí hace unos años. Tenía un montón de panfletos de su organización y todo. Creo que el viejo Quad todavía tiene uno en su barraca, dijo, reclinándose en la barandilla del barco, solo para caer al agua cuando una mano enorme y correosa se posó en la barandilla junto a ella e inclinó el barco en esa dirección. Mierda. Fue la voz más fuerte y confusa que vino de Amis, desde el otro extremo del barco, quien había mirado justo a tiempo para ver lo que sucedió. ¿Qué le pasó a Crickey? No lo sé, pero lo que nos va a pasar es mucho más aterrador. Una gran criatura reptil salió del agua arrastrándose hacia el barco. De pie sobre dos patas y con un hocico extendido como cara, mira a su alrededor con una mirada que indica que se va a comer todo y a todos a bordo. Me quedé un poco aturdido por este giro de los acontecimientos, pero por suerte no corría peligro. Bueno, técnicamente estaba al alcance de la criatura, así que sí corría peligro. Pero la Guardia Real me protegía. El capitán Rao y los otros 3 guardias se apresuraron inmediatamente y comenzaron a atacar a la criatura con sus bastones de fuerza, tratando de sacarlas de la nave. La criatura le dio un revés a uno de los hombres y lo hizo caer fuera del barco, aparentemente sin importarle el impacto que recibía. Dijo que tienes que matar a esa cosa. Le grité al capitán Fenn. Si no la matas, vendrán más. Supuse que se trataba de la mandíbula rota de la que hablaba. Pensé que probablemente era mejor y más seguro asumir eso que equivocarme y morir. El capitán ni siquiera me miró. En cambio, cambió el modo aturdidor de su bastón a uno que le permitía disparar a la criatura mientras la apuñalaba. El resto de los guardias hicieron lo mismo antes de proceder como antes. Matarla. Pero no llegué a ver el final de esa pelea porque escuché a Sonia gritar detrás de mí. Al girarme, vi inmediatamente por qué, ya que otra de las bestias se había arrastrado por la parte trasera del barco, había envuelto su garra alrededor de su cintura y la estaba sujetando, moviéndose para morderla. En ese momento, actué. Tomé la radio del escritorio donde estaba sentado y la lancé justo para que se la metiera en la boca en cuanto la criatura la abrió. Por reflejo, mordió la caja metálica y se quedó atascada, con los dientes clavados en ella, impidiéndole perseguir a Sonia. Ahora liberar a Sonia de la cosa. Enseguida descubrí cómo hacerlo mientras la atacaba, golpeándola contra la viga lateral que sostenía la red, y la cosa entera cayó sobre nosotros. No era muy pesada, pero lo suficiente como para atraparla en la red mientras forcejeaba, quedando atrapada aún más. Para liberarse, necesitó ambas manos, así que soltó a Sonia. La agarré de la mano e hice todo lo posible por salir de la red. Aunque una de sus garras me arañó la espalda, la armadura del traje solo me evitó daños graves. De un empujón, la saqué de la red y estaba a punto de atravesarla cuando me agarró del tobillo y empezó a tirar de mí. El tobillo no estaba bien protegido y creo que sentí las garras de la criatura clavándose en mi carne al tirar de mí. Mientras tiraba de mí, vi que había algo debajo del escritorio donde había estado la radio.
Desesperado por encontrar algo que me ayudara a salir de ahí, cogí el arma y la solté de la cinta que la sujetaba. Parecía un rifle blaster, pero algo no encajaba en su diseño y tenía una gran cuchilla en un extremo. No sabía qué era, solo sabía que era un arma y que era algo que necesitaba ahora mismo. Saltando de espaldas, apunté a la criatura que me atraía, apuntándole al brazo y disparé el primer tiro. Se oyó un sonido de embestida antes de disparar, y al hacerlo, los brazos de la criatura dejaron de existir. El monstruo rugió de dolor con la caja metálica aún clavada entre sus dientes y se sujetó el hombro con la mano libre, que sangraba profusamente. No me molesté en quedarme cerca para ver si no levantaría juntos y me atacaría. En cambio, apunté a su cabeza y simplemente disparé. La criatura, ahora decapitada, permaneció allí un momento de rodillas antes de caer de espaldas por la borda con un estruendoso chapoteo. Se llevó consigo la red que nos protegía de los mosquitos, pero en ese momento no me importó. Me alegro de haber sobrevivido. Me tomé un momento para respirar, algo en shock por toda la experiencia antes de sentir una mano en mi hombro al ver que Sonia había regresado. ¿Estás bien?, preguntó ella. Mejor que nunca, dije instintivamente, respirando un poco más y sintiéndome bastante eufórico. Puedo sentir mi corazón latiendo a un ritmo acelerado. Mi tobillo no se ve bien, dijo, mirando hacia abajo, donde obviamente estaba sangrando por un corte. Sí, podría haber sido mejor. No siento ningún dolor, creo que estoy un poco en shock. ¿Te importaría ayudarme a bajar a la cubierta principal? Sí, claro, dijo, ayudándome a levantarme mientras yo sostenía firmemente el blaster en una mano. Con cuidado, navegamos hasta la cubierta principal, donde vi que otra de esas criaturas había atacado a Lagos. Dicha criatura yacía muerta en la cubierta. Parecía haber sido estrangulada por Lagos, quien le enrolló la cuerda del ancla alrededor del cuello antes de empujarla por la borda, aplastándole la garganta. Aunque supongo que podría argumentarse que había otras dos posibles causas de su muerte, que no iba precisamente a ir a averiguar. Ahora mismo, lo único que hice fue ir al centro de la nave, donde atendían a los heridos. Los guardias reales ayudaban a su hombre, que había sido lanzado por la primera de estas criaturas. Parecía estar bien en general, aunque un poco aturdido. Otro guardia real le sujetaba el hombro donde no lo mordió, pero parecía que la criatura lo había soltado antes de que pudiera causarle daño grave. El capitán Fenn se acercó a mí, sacó rápidamente un botiquín y empezó a sellarme la herida del tobillo. ¿Dónde está el primero?, pregunté. Se hundió de nuevo en el agua después de meterle mi bastón en la boca y dispararle una ráfaga por la nuca, dijo Fenn con naturalidad. No creo que vuelva. Podría haber traído más amigos, señaló Sonia, añadiendo un tono bastante sombrío a toda la situación. ¿Dónde está Crickey?, preguntó Miss mientras él y Lagos se acercaban. Caí por la borda en el ataque inicial, dije mirando hacia donde había caído. Maldita sea, si aún no ha subido significa que debe haber uno en el agua esperándola, dijo el capitán Fenn, sacudiendo la cabeza. Los monstruos la asesinaron, dijo Sonia. Y fue en ese momento que una cabeza cayó rodando por los aires sobre la cubierta. La cabeza de Mandíbula rotaron un poco antes de quedar frente a nosotros con una amplia sonrisa. Luego, una segunda cabeza aterrizó junto a la primera. Un momento después, una mano que agarraba un cuchillo se clavó en el suelo, proporcionando un punto de anclaje sólido para subir al costado del barco y luego tiró al resto de la persona a bordo. Completamente empapado y cubierto de sangre, que creo que estaba en el agua por el ataque, Crickey había reaparecido. ¡Guau! Nada como luchar contra una mini mandíbula de un solo golpe para que te lata el corazón. Dijo con una amplia sonrisa, probablemente por la adrenalina de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Mientras tomaba grandes bocanadas de aire, se añadió. Veo que todos están vivos, bien hecho. Ahora saben por qué armar demasiado ruido no es bueno. Crickey estiró y escurrió su ropa empapada mientras observaba el barco. Veamos, 4 mandíbulas en total, ¿no? Bien, dijo un guardia real. Bien hecho. Suelen tener una partida de caza así de intensa. Aunque creo que estamos a salvo por ahora, la sangre atraerá a más, así que mejor estén alerta. Deberíamos avisar por radio al otro equipo y a Tom para que tengan más cuidado. Si hay un equipo enfurruñado, probablemente haya más. Comenzó a caminar hacia la parte trasera del barco antes de notar su estado. A ver si adivino, la radio se destruye en la pelea. Así suelen ser estas historias, ¿no? Más o menos, dijo Sonia. ¿A qué te refieres con algo así? Corky lo usó para evitar que me mordiera. Ah, bueno, entonces no es realmente una especie de, ¿verdad? Pero los dientes no están tan mal en estas cosas, así que quizás sobrevivió. ¿Dónde está la caja?
Lo uso para dispararle a la cabeza con la caja en la boca, dije mientras sostenía el extraño blaster. Pero el viejo Quad probablemente ni siquiera se dio cuenta de que tenía eso en esta nave. Bueno, entonces esa caja desapareció por completo. Supongo que lo haremos a la antigua usanza y nos dirigiremos hacia allá. Suena razonable, dije, muy cansado, posiblemente por la pérdida de sangre, pero intenté mantenerme consciente. Volvió a revisar los cuerpos y dijo, esperen, al primero lo mataron ustedes 4, ¿no? Los guardias reales asintieron. Luego miró al cuerpo cerca de la proa, que estaba clavado contra el agujero de la cubierta por el cabo del ancla. ¿Y ustedes 2 lo mataron? Amis y Lagos asintieron. Entonces, ¿eso significa que lo mataste tú solo? Preguntó mirándome. Me encogí de hombros y dije, supongo. Interesante, dijo antes de caminar hacia la popa del barco y sacar uno de nuestros cuchillos. Un momento después, regresó y me lanzó lo que parecía ser una garra que le había arrancado a la criatura. Felicidades, ahora eres un hombre nativo de este mundo. ¿Por qué? Dije mirando el muñón ensangrentado en mis manos. Según la vieja tradición, si logras matar a una de estas criaturas en combate cuerpo a cuerpo, eres considerado un guerrero adulto de Bresig. Sé que ustedes, los pacifistas, no son guerreros, pero si alguna vez decides convertirte en hombre, tienes pleno permiso de la población de este planeta para ponerte una de esas garras en la armadura como prueba de que mataste a una de estas bestias. Oh, genial, dije intentando ignorar su tono despectivo. Me alegraba de estar vivo. Todos habían salido bien parados y sí, definitivamente planeaba acercar el barco. Probablemente los números de seguridad eran algo a tener en cuenta en el futuro. XXXX. Coruscant, Distrito Senatorial. Tanja Crise. El cielo nocturno de esta ciudad era hermoso, aunque a veces estaba algo nublado en los bordes de mi visión. No podía negar que, desde donde estaba, las brillantes luces de la ciudad mostraban el progreso de la civilización. No solo conquistar un planeta, sino someterlo a tu voluntad hasta convertirlo en una megaciudad que abarca toda su superficie es una hazaña impresionante. Ojalá no se hubiera construido sobre un lecho de corrupción, sino sobre el capitalismo. Cada mes que pasa, lo veo cada vez más claro. La República ha resistido 1000 años y parece que seguirá en pie mucho después de haberse corrompido hasta la inutilidad. Empezaba a entender el propósito de los separatistas después de la pequeña hazaña que acababa de ocurrir. Hace 3 meses, un senador llamado Jeramat Kreisade trabajaba en un proyecto de ley para intentar poner fin a este problema antes de que se descontrolara y se convirtiera en una guerra civil. Su forma de hacerlo fue bastante milagrosa en su simplicidad. Fue autor de la Ley de Reforma Financiera, un proyecto de ley destinado a eliminar el despilfarro y la corrupción en el gobierno para intentar atraer a los separatistas de vuelta a la República, demostrando que ésta podía cambiar. Lo conocí un par de veces y era un gran defensor de todo esto. Habría sido una verdadera oportunidad para poner fin a la guerra civil, después de todo, y entonces alguien lo arrojó por la ventana. Una caída de 60 pisos puso fin a la ley de reforma financiera, que podría haber salvado billones de vidas y una cantidad inimaginable de créditos. Uno pensaría que, dado que alguien había sido asesinado, la frase vería presionada aún más. Al parecer, los senadores fueron tan cobardes que incluso retiraron su apoyo al proyecto de ley al darse cuenta de que lo habían asesinado. Preferirían que la corrupción continuara antes que arriesgar su vida, lo entiendo hasta cierto punto. No querría arriesgar mi vida, pero por otro lado, contrataría más seguridad y convertiría mi torre en un búnker defendible si eso fuera lo que estuviera pasando. La situación era mala, pero no podía empeorar. Al menos, eso pensé en las primeras horas. Luego, con el paso de los días, empeoró. Todos apuntaban a que la Guardia del Senado, o al menos a sus miembros, había cometido el acto. Lo que significaba, a efectos prácticos, que la Guardia del Senado no era mejor que la Guardia Pretoriana Romana. Cualquiera que amenazara su estabilidad financiera sería asesinado. Claro que afirmaban que había sido un caso aislado, que este individuo estaba loco, que lo habían expulsado por corrupción y todas las demás cosas que una organización diría en este tipo de situaciones. Pero nadie les creyó. Obviamente, todos estaban un poco preocupados. Porque, si no, la ley de reforma financiera se habría estancado. Peor aún, en cuanto quedó claro que la reforma estaba estancada, más sistemas comenzaron a declarar su interés en separarse de la República. Así que una de las claves que se iba a utilizar para mantener unido todo este sistema simplemente se había utilizado para desintegrarlo aún más. La República probablemente esté condenada a esta guerra civil, y solo me queda esperar que de aquí resulte una guerra civil estadounidense y no una guerra civil romana.
Con la posible aparición de una guardia pretoriana, supongo que la versión romana de una guerra civil es más probable. Era tan obvio que la seguridad era deficiente que vi a varios senadores traer a sus propios guardias, solo para estar seguros. Por suerte, ya contaba con la Guardia Real Mandaloriana para protegerme. Pero al parecer, el senador Merrick no tiene el mismo sistema que yo, y en su lugar contrató a algunos guardias él mismo. Mandalorianos de Concordia, por lo que entendí. Nunca he podido hablar con ellos, y mis guardias dijeron que no eran de los que hablan. Parecen ser una de las órdenes más religiosas de Concordia y bastante distantes al hablar con alguien que no sea su empleador. Lo único distintivo en ellos, además de que siempre llevaban cascos, era que llevaban una mezcla de marcas verdes y azules en su armadura, de varios estilos y patrones, y no tenían idea de qué significaban. Algo que investigaré más adelante, supongo. El faccionalismo también se está extendiendo en el Senado. En general, hay tres grupos en este momento. Los que querían separarse de la República, los que estaban en contra de los separatistas y mi propia facción, que simplemente querían no involucrarse en este lío. Afortunadamente, en ese momento, mi facción era la más grande. Hay muchas razones por las que la gente no quería la guerra. Algunos pensaban que estaba bien que los separatistas se fueran, otros que era un desperdicio de dinero. Pero independientemente de la razón, no querían una guerra. Y por el momento, parece que podríamos lograrlo, o al menos retrasarlo un par de años más. El problema, claro, es que incluso entre mi propia facción que no quería la guerra, hay subfacciones que sí querían invertir en un ejército en caso de que estallara. Somos lo suficientemente grandes como para que ahora mismo haya debates generales y teorías que se prolonguen un año más sobre la creación de un ejército de la República. Los debates giraban en torno a una reversión completa de las reformas que condujeron a la República Galáctica hace 1000 años. En concreto, las que disolvieron el ejército de la antigua República en favor de las actuales fuerzas judiciales de los Jedi, con la esperanza de que pudieran gestionar la situación según se presentara. Bueno, parecía que esa idea estaba llegando a su fin y que las cosas avanzaban de una manera que requeriría algún tipo de evento drástico para cambiar el curso de la historia. Realmente esperaba que pudiéramos evitar una guerra, pero de todos modos eso siempre parece una posibilidad remota. Esta galaxia había gozado de relativa paz durante 1000 años. Claro que hubo conflictos menores, pero según toda la información que he podido recopilar a lo largo de los años, habían sido asuntos unilaterales, con la República saliendo victoriosa simplemente porque contaba con muchas más naves de la era pre-Ruusan, además del sistema judicial. O bien contaban con guarniciones locales que podían apoyar los esfuerzos de las naves de la República. Si esto llegaba a una guerra real, la realidad era que carecían de entrenamiento real para combatir en una guerra. Muchas tácticas sencillas eran bien conocidas, por supuesto, pero muchas parecen ser de alcance extremadamente corto. Lo cual tiene sentido, ya que cuando tienes un Jedi al frente de tu formación, la velocidad es esencial, ya que el Jedi puede resistir y dominar cualquier crisis, poniendo fin a la situación fácilmente. Esta estrategia no tiene sentido cuando se está librando una guerra real. Hay muchos más objetivos que lograr en un conflicto a escala galáctica que Jedi. Las cifras simplemente no cuadran. Lo más probable es que, si los Jedi participarán, lo cual espero que no, el ejército estaría compuesto por soldados rasos. Quizás esperando meses a que apareciera un Jedi, demorando el inicio de un ataque, mientras el enemigo avanza sobre ellos todo el tiempo. Quizás su general o comandante local, creyendo entender el combate cuando no han visto la guerra en 1000 años, desperdicie sus recursos y recursos humanos en tácticas obsoletas, como ataques con oleadas humanas. Dicho esto, debo señalar que si la República contratara mercenarios mandalorianos como entrenadores, probablemente le daría al sector mandaloriano una financiación adicional considerable. Si fuera un poco más emprendedor, incluso podría impulsarlo, pero en cuanto a mi trabajo con el Códice Plateado, dejé que cada individuo confiara en el Códice del Supercomando Mandaloriano verdadero. El Códice de Supercomando era una forma de librar la guerra con honor, mientras que el Códice Plateado trataba sobre la reconstrucción del sector Mandalore. No son incompatibles, solo que uno de ellos te serviría mucho mejor fuera del sector mandaloriano que dentro. Esa también es una de mis preocupaciones generales. Ambos bandos en este conflicto inminente probablemente no tendrían ni idea de cómo librar una guerra, y los únicos que habrían estado librando una guerra de forma constante durante, digamos, los últimos 1000 años, son los mandalorianos. Guerras civiles intermitentes, conflictos contra la República, conflictos contra vecinos, conflictos contra otros clanes, conflictos contra piratas y 1000 años de conflictos constantes. Tengo la clara sensación de que nuestro sector probablemente sería un campo de reclutamiento de soldados, incluso si no lograran involucrarnos directamente en la guerra.
No me sorprendería oír historias de mandalorianos sobre cómo se encontraron durante la guerra, en ambos bandos, cuando yo terminara. El desarrollo de ese evento probablemente dependería de las relaciones entre clanes. Si se llevan bien, probablemente se tomarían un descanso para beber juntos antes de jugar a pelear, donde ninguno de los dos moriría realmente, pero harían todo lo posible por demostrar quién es el mejor mando. De lo contrario, bueno, fácilmente podría haber más conflictos entre clanes a partir del conflicto. Tu tío mató a mi tío durante la guerra. Ahora prepárate para morir o alguna otra estupidez ilógica. Todo este conflicto iba a convertir la galaxia en un caos, y sentía que la inevitable realidad de esa afirmación se hacía cada vez más evidente. Esperaba que, con suerte, muchas compañías produjeran droides de combate y pudieran redactar algún tipo de acuerdo de Múnich o Convención de Ginebra, unas reglas de guerra que limitaran el daño solo a los droides. Si tuviera más poder del que tengo ahora, probablemente estaría presionando para conseguirlo, pero solo soy un simple representante. Mi trabajo era negociar acuerdos con otros gobiernos para mejorar el sector Mandalore, no preocuparme por los problemas más importantes de la República. Ese es el trabajo de un senador, y hasta ahora le ha ido bien. Después de todo, debió rechazar la oferta del conde Dooku cuando intentó que nos uniéramos a este conflicto del lado separatista. Quizás debería dejarle una nota en su escritorio sobre la idea de crear algún tipo de reglas de guerra en su escritorio cuando tenga la oportunidad, y dejar que se lo pida. O podría comentarle esto a la senadora Amidala Organa, ya que son mucho más propensos a minimizar el sufrimiento. Además, sabía que no son corruptos ni cometen vicios como el senador Merrick. Lo peor que podría haber pasado era nada, después de todo. Por mi parte, simplemente me preocuparía por mis intentos de mejorar la imagen de Mandalore en la mente de varios planetas. Y tal vez por continuar la floreciente amistad con el canciller Palpatine. Aunque la amistad pudiera ser un poco forzada, me resultó obvio que estaba usando mi posición para intentar que los planetas permanecieran dentro de la República, incluso si tenían relaciones comerciales con los planetas separatistas. Y como eso contribuía a mis propios objetivos de intentar crear un terreno neutral entre ambos bandos, tal vez sería posible encontrar una solución pacífica. Es un político astuto, eso sí. Jugó bien la carta del abuelo, pero era inconfundible que un político con conocimiento de causa fuera algo más que un político. Al fin y al cabo, no se ve la caída del anterior ministro de Hacienda y se sale elegido en la primera vuelta sin ser medianamente competente en el trabajo. Pero eso no viene al caso, el futuro se acercaba aún más a una guerra. Quizás Palpatine pudiera desmantelar la corrupción antes, pero apostaba que los poderes de la República estaban demasiado descentralizados como para permitirlo. Principalmente por buenas razones, pero imagino que este conflicto inminente solo animaría a la República a centralizarse aún más. Respiré hondo y acallé esos pensamientos. Preocuparme por el conflicto que se avecinaba no me serviría de nada, salvo dejarme marcas de la edad en la cara. Algo que necesito para asuntos diplomáticos. En cambio, me concentré en el presente. El presente, en un aerodeslizador camino a un cine local, o su equivalente. Vai me había convencido para acompañarla a ver la nueva película de Silver Rider. Esta era técnicamente la tercera aventura cinematográfica de Silver Rider, aunque creo que ya tenía 7 temporadas. Casi 7 al menos, así que la franquicia de cine y televisión fue todo un éxito. En un tono más sombrío, habría bromeado sobre lo probable es que, una vez que comience la guerra, el jinete plateado se dedicara a golpear droides. El cine solía ser un reflejo cómico de hechos reales. En tiempos de guerra generalizada, los enemigos del conflicto aparecen inevitablemente como antagonistas constantes en la cultura y el cine. En este caso, probablemente los droides serían los sacos de boxeo más convenientes, pero lo dejé a un lado. Se suponía que sería una noche divertida para poder olvidarme de la locura del universo y concentrarme en cosas más sencillas, cosas que me dieran un poco de alegría. Ver a una estrella de acción darle una paliza a unos malos mientras hace acrobacias en una moto voladora es divertido, verlo conquistar a la chica es divertido, y la carne con tarta de queso que probablemente me servirían durante esta película sería confusa, pero divertida. Soy muy consciente de que probablemente he vivido 30 años como hombre y cerca de 70 como mujer antes de esta vida. Y habiendo experimentado las reacciones químicas a las que me sometió mi cuerpo en ambas ocasiones, era alguien que se inclinaba hacia ambas direcciones en ese momento, pero intenté no pensar en eso. A veces es mejor no insistir en un asunto confuso y mantenerse lo más alejado posible hasta que se resuelva a tiempo. De cualquier manera, esta era una buena manera de salir de la torre mando y simplemente divertirme un poco para distraerme del inminente tsunami galáctico que es la guerra civil galáctica.
Lo he estado haciendo más a menudo últimamente, ya que básicamente había logrado la mayoría de mis objetivos el primer año y solo intentaba relajarme el resto del año. Con la posibilidad de una guerra inminente, quería tener buenos recuerdos de paz. Quería que mis guardias y mi doncella también los tuvieran, así que he estado asistiendo a más y más de estas salidas públicas. Ya sea en calidad oficial como representante o como civil o oficial a veces, cuando íbamos a los clubes a bailar un poco. Afortunadamente, no hubo más incidentes que expusieran mis actividades al público en general. Si fue porque mantuve mejor informados a mis guardias reales mandalorianos y ellos mantenían mejor en secreto este tipo de cosas, o porque simplemente no hice nada demasiado descabellado, era difícil decirlo. Espero que fuera solo esto último. Después de todo, necesito conservar la imagen de la princesa pacífica. Quizás incluso necesite hacer algo para restaurarla. Sea como sea, trabajar duro y no causar problemas fue el proceso general para construir poco a poco mi reputación. Mis pensamientos se interrumpieron cuando el coche se detuvo. La puerta se abrió y apareció el cine. Por fin llegamos, dijo Bai mientras bajaba del coche estirando la espalda. El teatro estaba al otro lado del distrito senatorial de donde vivimos, lo cual es comprensible, ya que tardamos casi media hora en llegar. ¿Puedes repetirlo?, dijo Tavi, saliendo tras ella. El humano más bajo se crujió la espalda al ponerse de pie. No llevábamos nada extravagante, solo ropa común para los estándares de hoy. Podríamos pasar por civiles comunes y ocultar nuestro estatus cosmopolita de élite con cómodos empleos gubernamentales y privilegios reales. Bai vestía varios tonos de azul superpuestos y mucho cuero en su ropa, que era su favorita. Pantalones de cuero, otra prenda similar a un corsé con una tira que le subía al cuello, una camisa sencilla con mangas a la altura de la muñeca debajo del corsé y unas buenas botas. Afortunadamente, Tavi no era tan extravagante ni ajustado, ya que su atuendo es el mismo que en otras ocasiones en los clubes, pues vestía ropa sencilla de tela. Sin embargo, su color principal era el azul. Noté que había añadido blanco y rosa a algunas de sus prendas, y un par de buenas botas. Ordo salió detrás de Tavi. No hizo ningún comentario sobre las condiciones del coche, simplemente se giró y me ofreció una mano. Ordo vestía pantalones y camisas sencillos de estilo mandaloriano, con el azul como color principal. Aunque noté un ligero toque de verde oscuro en algunas sombreras, con algunas zonas de tela más rígida para protección, y un par de botas rígidas. Sonriendo, dije gracias mientras tomaba su mano mientras me sacaba. Yo misma no llevaba nada demasiado complicado, al menos no lo sentía así en ese momento. Unas botas altas sobre medias verde claro, una falda por debajo de la rodilla que me llegaba hasta la camisa de manga larga, ambas de color verde general y con pequeños volantes en los puños y los bajos de las faldas, y un chaleco verde oscuro sobre los hombros. No anunciamos que éramos mandalorianos, salvo por algunas pistas obvias como los ocasionales diseños de corazones de hierro y otros símbolos antiguos. Sin embargo, los brazaletes se habían puesto de moda entre los adolescentes del planeta. Vi que varias personas ya los llevaban, usándolos por su facilidad para controlar el teléfono. Creía que podríamos pasar por cualquier otro adolescente. Pasándome la mano por el pelo dorado recién peinado para echarlo hacia atrás, dije, ¿de qué va esta película? ¿Del jinete plateado que se topa con otra organización criminal que financia su propio ejército? Esa había sido la trama general de las dos últimas películas. Me di cuenta de que la serie de televisión tenía más variedad. Desde organizaciones criminales hasta gobiernos corruptos, siempre buscaba justicia para los oprimidos. De hecho, ese era el eslogan de la tercera temporada. Ordo se encogió de hombros antes de decir, no sé, la verdad es que no he seguido nada de la serie. Creo que oí algo sobre una conspiración para apoderarse de un sector, así que quizás sea otra conspiración del ejército. Tavi dejó escapar un gemido de fastidio. Eso es un poco exagerado. Necesitas hacer algo nuevo. La serie tiene mucho más que ofrecer que la posibilidad de que surja una guerra de vez en cuando. Estoy de acuerdo, dije, lo cual era raro considerando con quién coincidía. Seguro que a la gente le gustaría alguna que otra subtrama misteriosa o aquella vez que tuvo que luchar contra ese lunático, ¿cómo se llamaba? El villano de la cuarta temporada. El tomador de la paz. Pacificador, ofreció Ordo antes de continuar. El pacifista mandaloriano que conseguirá la paz aunque tenga que matar para conseguirla. Creo que esa fue la subtrama más rara que ha tenido la serie. ¿Cómo es posible que una pacifista ande por ahí asesinando gente de forma tan gráfica? Dijo Bai, frotándose la cabeza mientras caminábamos lentamente hacia la entrada del edificio. Ya le había dado al taxista el dinero del viaje, así que no hacía falta que me quedara. Podría haberme acompañado de la Guardia Real Mandaloriana.
Seguramente estén en una camioneta por aquí, vigilándonos, pero quería mantener la ilusión de que somos simples civiles esta noche. Me ayuda a crear un ambiente más agradable si llegamos en dos grupos diferentes. Pero estoy seguro de que los guardias veteranos están aquí, cerca, por si acaso ocurre una emergencia como la que ocurrió hace meses con la pelea en el callejón. David se encogió de hombros antes de decir, me cuesta creerlo. Creo que se basó en un auténtico mandaloriano. De hecho, creo que había uno que se hacía llamar pacificador durante la guerra civil mandaloriana. Espera, ¿en serio? Dije, mirándolo con una ceja interrogativa. David se encogió de hombro levemente antes de decir, no sé mucho, esto fue antes de mi época. Tendrías que preguntarle a Mock para obtener más detalles, ya que era un protector oficial antes de ser transferido a la Guardia Real. También apoya más a los verdaderos mandalorianos que yo. Escuché que había un tipo que era una especie de verdadero mandaloriano, que también era un protector oficial. Se pasó un poco y se desató durante unos años, matando a cualquiera que no fuera un nuevo mandaloriano pacifista. Esto fue después de que los verdaderos mandalorianos fueran derrotados por la Guardia de la Muerte, pero antes de que su liderazgo fuera destruido. Recuerdo vagamente haber leído sobre eso, dijo Ordo, atrayendo mi mirada hacia él al llegar a la consola. Rápidamente, pedí 4 entradas para la película mientras continuaba su explicación. Creo que terminó en la cárcel de Ordo. Porque rastreó a un miembro de la Guardia de la Muerte hasta nuestro planeta después de que la Guardia de la Muerte fuera destruida y lo asesinó. ¿Qué le pasó después de eso? Pregunté, y en ese momento esto captó mi atención. Ni idea. Lo sentenciaron a prisión y, que yo sepa, sigue allí. Originalmente tenía cadena perpetua, pero sus abogados la redujeron a 20 años. Esto se debió a que resultó que el miembro de la Guardia de la Muerte que asesinó, aunque un miembro respetable de la comunidad de Ordo, posiblemente había sido uno de los peores monstruos de la Guardia de la Muerte. Creo haber oído algo sobre él persiguiendo a las familias de los verdaderos mandalorianos y matándolos por diversión, además de para saldar rencillas personales. Vaya, dije, bueno, al menos hace lo correcto y se queda en la cárcel. Usa el sistema legal para su propósito. Sí, supongo que no está tan mal. Supongo que cuando salga se uniera a los cazarrecompensas, dijo Ordo cogiéndose de hombros al llegar al puesto de comida. Todavía me sorprende la cantidad de productos que parecen existir en mis dos vidas. Palomitas de maíz, si existen en este universo, ¿dónde encontraron maíz? No lo sé, pero al parecer sí. De hecho, encontré 2 variedades diferentes de palomitas. Están las palomitas normales, que son más o menos lo mismo que las palomitas de maíz en mi universo, y luego están las palomitas Bacon, que son palomitas del tamaño del puño de un niño pequeño. El puesto de concesiones tenía palomitas recién hechas, pero también chocolate, caramelo y muchas otras variedades. También había otras bebidas y bocadillos de carne con un diseño muy similar al de los hot dogs, todos muy parecidos a la comida de cine. Me pregunté si se debía a la misma presión que resultaba en la creación de artículos similares o si había algo más profundo. Hay aproximadamente 25.000 años de historia galáctica registrada, más o menos, así que dudaba que existiera la posibilidad de que este universo estuviera en algún lugar en el futuro lejano de la humanidad. Pero supongo que no era imposible. No es que hubiera visto la Tierra ni encontrado ningún indicio de su existencia, y la mayor parte de la tecnología parecía haberse encontrado en algún momento u otro. Sé que mucha de esa tecnología se había redescubierto, así que no era imposible que hubiera algo más allá de los 25.000 años, e incluso que esos 25.000 años tuvieran grandes espacios en blanco. No podía descartar la posibilidad de que algo más estuviera sucediendo en el universo, pero la ignoraría por ahora, ya que no importaba. Además, la evolución convergente existe y esto es más probable que sea resultado de ella. Me acerqué a la fila de la concesión con los demás y pedí unas palomitas individuales, aunque resultó que Ordo y yo queríamos las mismas palomitas de chocolate. Así que las cambié a unas más grandes para que pudiéramos comerlas juntos y me di la vuelta para entrar al cine. Eran unas vacaciones de la política y las iba a disfrutar como lo que eran, maldita sea. Así iba a pasar la noche, disfrutando de una noche tranquila y normal en el cine. XXXX. Coruscant, vestíbulo del teatro holográfico. Tanya Crise. David estaba conteniendo la risa a mi lado mientras salíamos del teatro, y Vaya hacía lo mismo. Los únicos que parecían no reírse de lo que acababa de ocurrir éramos Ordo y yo. Yo estaba un poco divertida, pero sobre todo traumatizada por todo el asunto, y Ordo parecía estar en completo shock. Para ser justos, entiendo por qué. No esperábamos lo que nos encontramos con esta película, y la próxima vez creo que leeré las críticas o al menos la sinopsis.
Aunque no creo que haya una próxima vez, no volverían a usar esa trama de personajes, ¿verdad? Explicar la consternación que sentía me llevaría una hora. Por suerte, al subirnos al taxi, Bai inició la conversación con total claridad. ¿Quién iba a decir que el mandaloriano plateado sentía algo por el jinete plateado? Yo desde luego no lo sabía. Bueno, quiero decir que comparten un interés por el color, dijo Tavi con naturalidad. Quizás hubo alguna insinuación desde el principio. Aunque, ¿quién la habría visto como una groupie fan del Silver Rider? Bueno, al menos pudo montarla. Intenté ignorar eso, de todas las cosas que esperaba de esa noche, y descubrir que mi imagen de White Silver podía ser fácilmente robada por productores de cine para usarla como no les pareciera. Y descubrir que una de esas cosas era prácticamente insulsa no me ayudó en nada. Ordo intervino y dijo, chicos, eso fue solo una trama secundaria rara. No tenemos que preocuparnos. Deberíamos hablar del resto de la película. Es curioso que básicamente robaran todo el golpe de estado de los falso plata de hace un par de meses y lo volvieran a contar con el jinete plateado como héroe. Gracias, Ordo. Gracias por intentar sacarlos de aquí, pensé. Todavía sintió. Sí, fue bastante raro. Me pregunto si White Silver podría contactar con algún abogado de derechos de autor. Al fin y al cabo, simplemente robaron su historia y la tergiversaron para sus propios fines. No sin revelar quién era. Actualmente, mi único acceso a abogados sería a través de Gargón, así que técnicamente podría intentar iniciar una demanda. Pero lo más probable es que simplemente alegaran que no era el verdadero White Silver a menos que me presentara, e incluso si lo hiciera, eso no me ayudaría mucho en esta situación. En público, simplemente tendría que ignorarlo para siempre. Bueno, internamente tendría que mantenerme en mi nivel de gritos. Ordo negó con la cabeza. ¿No lo tergiversaron demasiado? Supongo que simplemente inventaron un montón de cosas para las que no saben. Sí, claro que sí, dijo Tavi, dándole un ligero puñetazo a Ordo en el hombro. ¡Qué suerte tiene! Escuché en voz baja. Para ser justos, el jinete plateado se hizo pasar por un mandaloriano, llevaba armadura y fue la mano derecha de Plata Blanca durante la pelea en el Coliseo. En mi opinión, fue mucho más espectacular que la pelea real. Pero claro, las peleas rara vez tienen una coreografía tan buena. En otras palabras, si bien los papeles del mandaloriano plateado fueron interpretados por una mujer con un busto bastante grande que nunca se quitó el casco, agradezco a los dioses mandalorianos que existan por ello, ya que eso ayudó a mantener la creencia de que el mandaloriano plateado provenía de Concordia. Incluso citó algunas de las creencias religiosas que había escuchado de varios mandalorianos que interactuaron con ellos, incluyendo el famoso dicho de que nunca se quitan el casco. El papel de Ordo fue interpretado por el propio jinete plateado, quien robó la armadura de uno de los mandalorianos con los que luchó anteriormente en la película y se unió a ella para intentar acabar con la conspiración de Gerro. Por separado, llegaron a la conclusión de quién era el falso plateado antes de conocerse y trabajar juntos en el planeta. Y sí, su versión del plateado blanco era fan del jinete plateado y lo hicieron al menos una vez durante la película. Antes del incidente del Coliseo, de hecho. Como película, la verdad es que no estuvo mal y me habría divertido mucho más si no fuera por mi alter ego. Me sentí como en una pesadilla. Pasé de ser alguien que me robaba la identidad para intentar reclutar un ejército y conquistar el sector a ser alguien que me robaba una identidad para convertirse en compañera de Silver Rider. No es que me importe, pero prefiero ser quien se defiende con Silver Rider que ser una chica Bond. Solo me queda esperar que esta película siga prohibida por el gobierno de los nuevos mandalorianos por ser demasiado violenta para el consumo general. Si no, espero que no cause un problema que me obligue a aparecer como Plata Blanca para lidiar con ello. La tía Satine y Bo nunca deben ver esa película. La tía Bo va a ser insoportable, y rezo por la seguridad de Ordo si sospechan que hicimos algo similar a nuestra versión cinematográfica en Gargón. Tener que regresar solo para decir no cometan crímenes de guerra contra un equipo de filmación no les sentaría nada bien a la imagen del mandaloriano. Ojalá se calmaran los ánimos y no tuviera que volver a pensar en esta película. Entonces, ¿crees que conservará la armadura para la temporada 8? Preguntó Bai. Tavi asintió y dijo, claro, porque si no se tomarían la molestia de diseñar una armadura tan única. La armadura que llevaba el mandaloriano en el Coliseo Real de Gargón era bastante simple comparada con esa obra de arte tan sobredimensionada. Me recordó que esta serie solía tener una continuidad bastante estable entre temporadas, al menos, y que las películas no eran eventos no canónicos. Se consideraban canon, lo que significaba que esta versión de White Silver con grandes pechos ahora existía en ese universo y que Silver Rider ahora tenía armadura mandaloriana.
Y, de hecho, canonizaron que él también provenía del sector mandaloriano. Si nos alejamos de la vergonzosa situación tal como fue, en realidad esto fue buena propaganda para el sector, y todo lo que tendría que hacer es no pensar en ciertas partes de esta película en el futuro. XXXX. Coruscant, edificio del Senado. Willard Tarkin. Al revisar el datapad en mis manos, me reí entre dientes ante los conflictos en curso. Era evidente que el problema separatista no iba a desaparecer, y aún así, la República actuaba como si las negociaciones fueran a llegar a una conclusión pacífica. Solo hay una verdad en el universo. Quienes ostentan el poder dictan el futuro. Si la historia me ha enseñado algo, es algo que todos comprenderán pronto. Siendo nativo de Eriadu, lo había comprendido mucho antes. Pero podía perdonar a los habitantes de los mundos del núcleo por su insensatez hasta cierto punto. Vivían en una burbuja segura aquí, en el núcleo. No tenían que lidiar con piratas. De hecho, algunos incluso provenían de los mundos del núcleo. Se consideraban tan seguros que creían que podían cometer robos, asesinatos y otros actos ilícitos en el borde exterior y que sus conexiones en el núcleo lo librarían fácilmente. Afortunadamente, había reparado poco a poco ese daño durante mi carrera militar en seguridad de las regiones exteriores. Claro que mis purgas anticorrupción no habían cambiado demasiado la percepción de los habitantes del núcleo. Desde fuera, algunos podrían incluso decir que he perjudicado la opinión del mundo del núcleo sobre los pueblos del borde exterior, pero mis exigencias eran simples. Haces tu trabajo o acabas muerto. Sacudiendo la cabeza, me levanté y me estiré. Por muy interesante que sea recordar mis hazañas militares pasadas, el futuro era mucho más importante en ese momento. Se avecinaba una guerra, lo veía con claridad. De hecho, el conde Dooku me había ofrecido unirme a los separatistas. Fue divertido, y entendí por qué querría que mi mundo natal se uniera a ellos, ya que Eriadu cuenta con una de las flotas más grandes y profesionales del borde exterior. Y aunque entendía la razón de algunos de sus argumentos, no era suficiente. Como gobernador de Eriadu, no llevaría a mi gente a una guerra imposible de ganar. Por mucho que me disgusten los mundos del núcleo, sabía que al final ganarían. Además, mi gobernación del planeta pronto terminaría. He hecho todo lo posible por alcanzar mis objetivos y asegurar el futuro del planeta. Es hora de que alguien más tome las riendas y de que yo regrese al ejército. Por eso estaba en Coruscant. Pagaba para visitar a un viejo amigo convertido en canciller. Después de todo, Palpatine me había incitado a entrar en política hacía tantos años y había sido mi apoyo durante muchísimo tiempo. Así que me aseguraron que con su ayuda podría conseguir un buen puesto en el nuevo ejército que finalmente se formaría. Creo que era uno de los muchos que se esforzaban por asegurar una posición en el inevitable conflicto, pero nuestra amistad era antigua y presentía que me ayudaría. Al fin y al cabo, los habitantes del núcleo habían metido al gobierno en este lío, y nos tocaría a nosotros, los habitantes del borde, gente como Palpatine y yo, arreglarlo. Al acercarme a una ventana, miré el horizonte de la ciudad y me pregunté qué tan rápido se organizaría el ejército. Sé que se tardó varios años en organizar a los forasteros cuando se creó, y que ganar legitimidad había llevado aún más tiempo. No me sorprendería que, al principio de cualquier conflicto que surgiera, hubiera ejércitos rivales. Uno creado directamente por la República, otros completados por los senadores, y tal vez incluso los Jedi intentando demostrar que eran la verdadera fuerza con la que trabajar. Sería un caos por un buen tiempo. Pero de este caos surgiría la fuerza más poderosa, la que mantendría estable a esta República Galáctica en el futuro. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando la secretaria de Palpatine se acercó y dijo: la reunión de Palpatine terminará en los próximos 5 minutos, pero dijo que sería más que bienvenido a unirse a la discusión para proponer alguna reforma económica del borde. ¿En serio?, dije con interés. No había oído hablar de ninguna reforma económica, pero claro, estando en el borde, no se sabe en qué dicen estar trabajando los habitantes del núcleo. Es mejor centrarse en lo que ya tienes antes que en lo que está en la periferia de tus intereses, después de todo. Bueno, entonces creo que debería unirme a esta reunión, al menos como espectador. Gracias por avisarme. La secretaria hizo una reverencia antes de marcharse. Caminé hacia la puerta. Al acercarme, el sensor detectó mi presencia y la abrió. Mirando alrededor de la oficina, se veía tal como la recordaba. Por las estatuas alrededor de la mesa central donde Palpatine estaba sentado discutiendo algo con otros 3 políticos. No reconocía a ninguno, pero supe que eran de los sectores norte del borde exterior, por su ropa y su grupo de seguidores. La primera, que creo que era senadora, era obviamente de Tarris. Vestía un estilo urbano local del borde exterior. La otra es miembro de los Hitorianos.
Oficialmente eran lo suficientemente cercanos al borde exterior como para ser considerados en cualquier conversación en esa región. Eran gente pacifista, así que querrían salir de este conflicto inminente. La última miembro, y creo que la responsable de la reciente ganancia financiera, era una chica mandaloriana. Creo que muchos de los símbolos que lleva me recordaron alguna obra de arte que había visto en algún libro de historia. Es rubia y lleva un vestido verde. Nada demasiado extravagante, pero definitivamente hecho al estilo del borde norte. Probablemente una nueva mandaloriana, otra pacifista. Lo que me llamó la atención fue su edad. Era bastante joven para estar sentada en el centro del grupo. Por supuesto, 3 pacifistas trabajarían juntos para encontrar una solución pacífica para mantenerse al margen del conflicto. Una verdadera lástima, pues los ancestros de los nuevos mandalorianos fueron una vez una poderosa fuerza militar. Habrían sido un núcleo de infantería útil en los conflictos venideros. Gobernador Tarkin, bienvenido. Ha pasado mucho tiempo, amigo mío, dijo Palpatine mientras me ofrecía un asiento frente a los 3. Asentí y dije, ha pasado demasiado tiempo también, mi buen amigo. Mientras me movía para tomar asiento, ¿qué es eso de algunas reformas económicas y el borde? Palpatine sonrió y dijo, un pequeño experimento secundario para ver si podía evitar que los separatistas, se separaran de la República. Hasta ahora no ha tenido mucho éxito, pero ha creado un tercer elemento interesante en todo el asunto. Garantizar que los planetas permanezcan dentro de la República, pase lo que pase, es al menos un paso en la dirección correcta. Es cierto, pero es obvio que esto va a acabar en guerra. De hecho, es una de las razones por las que estoy aquí. Vengo a ofrecer mis servicios en el próximo conflicto. No era de los que se quedan dando vueltas y opté por la vía directa, aunque sabía la respuesta que recibiría. Estás demasiado preocupado por esta posibilidad de guerra, mi buen amigo. Ya lo resolveremos, creo eso era lo que esperaba, pero también era lo que él habría esperado. Ahora me preguntaba si programó mi reunión para que entrara en conflicto con esto a propósito. Palpatine quería ver la reacción de estos 3 ante tal declaración. ¿Por qué lo quería? No lo sé, pero estaba dispuesto a seguirle el juego. La senadora de Taris negó con la cabeza, disgustada por todo el asunto. La Itoriana parecía indiferente. La última, la mandaloriana, en cambio, parecía divertida. No era lo que esperaba, considerando lo prolífica que supuestamente había sido la pacificación de su pueblo. Era esto lo que estaba indagando para intentar averiguar más. La senadora de Taris fue la primera en intervenir, expresando su disgusto con bastante claridad. Los halcones de la guerra están apareciendo de la nada, ¿no? Este es el problema con la idea de crear un ejército. Esta retórica va a provocar la guerra. Oh, eso no es del todo justo, repliqué. Diría que la falta de ejército es lo que está provocando esta guerra. Si hubiera habido ejército cuando invadieron Naboo hace 10 años, la idea de crear un ejército del borde para defenderse de los piratas no habría prosperado. Y ahora que no hay ejército, no hay nada que temer para mantener a raya sus planetas, que ahora desean separarse de la República. El mandaloriano se burló de eso antes de reír entre dientes. ¿Crees que el miedo mantendría a raya los planetas del borde exterior? Arqué una ceja antes de decir, estos planetas se van asumiendo que nada les impide irse. No temen las consecuencias. Si hubiera algo que temer, no lo habrían considerado. La chica, que calculo que tendría unos 17 años, negó con la cabeza y dijo, reconozco que existe la posibilidad de que eso funcione en algunos casos, pero debo señalar que el miedo es una herramienta terrible que no funciona tan bien como se podría pensar. El miedo genera ira, y la ira desencadena rebeliones. No diría que esta crisis de separación no habría ocurrido con un ejército presente, pero definitivamente habría sucedido tarde o temprano, quizás más tarde, ya que tardan más en acumular fuerzas y secretos. ¿En serio? ¿Crees que el miedo al poder de la República no habría funcionado? Simplemente sonrió antes de decir, ¿acaso la República no temió a los mandalorianos durante las cruzadas de los neocruzados en algún momento? El territorio que controlaba el Imperio Mandaloriano posiblemente era más grande que el de la República en ese periodo. Aún así, la República logró superar el miedo y seguir luchando. El miedo no determina el resultado. Es solo una herramienta, pero una de doble filo. El miedo a los mandalorianos solo animó a la República a luchar con más ahínco, a encontrar nuevas reservas de personal y a construir más naves. Si la República tuviera un ejército nacional, el miedo a él simplemente animaría a los separatistas a construir más naves y un ejército más grande. Con el tiempo, se sentirían completamente superiores y seguros de su rebelión contra la opresora República. Y creo que eso sería peor para la República que lo que nos espera actualmente.
Esperaba muchas cosas buenas hoy, pero encontrar una conversación teológica sobre uno de mis pensamientos principales, el poder y el miedo, no era una de ellas, pensé con mal humor. Pero me tragué mi enfado. Por mucho que me costara admitirlo, había cierta lógica en la conversación, la suficiente como para interesarme por ver a dónde iba. ¿En qué sentido esta rebelión sería peor que el conflicto que se avecina? ¿No son lo mismo? La chica negó con la cabeza antes de decir, esto es una guerra civil. Mandalore ha pasado por varias. En las guerras civiles, las facciones políticas eligen bando y se mantienen firmes debido a las condiciones materiales que impulsan el conflicto. En general, las rebeliones son más complejas. Son más bien las ambiciones de líderes carismáticos y los proyectos personales de grandes hombres de la historia. Las facciones pueden elegir un bando, pero la gente se decide. Puede haber planetas completamente a favor de la República, pero grandes contingentes de su población pueden irse a favor de los separatistas, apoyándolos ya sea comprando arma legal o ilegalmente en planetas que sí apoyan a la República. El miedo a que la República descienda sobre esos planetas no haría que la población se pusiera en fila. Pregunté. Puede que sí, y solo en contadas ocasiones, pero lo más probable es que no les importe un comino. Si alguien se ha propuesto odiar lo que les supera, no verá la destrucción que se le impone como culpa suya. La verá como culpa de quien se la provoca. Atemorizar a la gente no aplaca las rebeliones, las inspira. Lo único que previene las rebeliones es que un pueblo tenga su alimento y su orgullo. Si se les quita eso, todo empieza a arder. Una teoría fascinante, dije, poniéndome la mano bajo la barbilla. Aunque dudo de su filosofía, es interesante ver una nueva perspectiva sobre el mismo problema. Lo pensaría más cuando tuviera tiempo. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Quizás volvería a hablar con ella en el futuro si pudiera. Fue una conversación interesante, como mínimo, aunque pensé que sus ideas no me agradaban. Tanya Kryze, representante de Mandalore. Dijo con una sonrisa. Mucho gusto, señorita Kryze, dije antes de que Palpatine mirara su reloj y dije, oh, miren la hora, tengo audiencias en 15 minutos. Tendré que terminar nuestra discusión sobre el borde con ustedes tres en otro momento. Necesito hablar con el gobernador Tarkin antes de ir al Senado. ¿Les parece bien? Claro que está bien, dijo el Itoriano con naturalidad antes de levantarse de la silla. Los otros dos lo siguieron enseguida y se despidieron antes de dejarnos a Palpatine y a mí solos en la habitación. Oh, fue una conversación bastante intrigante, ¿verdad? Dijo Palpatine con una sonrisa divertida. No creía que a los mandalorianos les quedaran guerreros. Pero parece ser una excelente estudiosa de la guerra y sus consecuencias. La miré y le dije, ¿por qué la molestabas? Creí que te disgustaban los políticos que llegan al Senado. Sí, me desagradan bastante algunos senadores y cómo consiguieron su puesto, pero esa representante es un poco diferente. Al principio pensé que solo era otra aduladora que quería acercarse a la canciller para ganarse el favor de su mundo. Ahora veo que hay algo más calculado en sus maniobras. ¿Cuáles son esos cálculos? Aún no estoy seguro. ¿Crees que quizás ella ayude a solucionar los problemas del núcleo? Al fin y al cabo, siempre has dicho que serían los del borde quienes lo solucionarían, y ella es del borde. No creo que no sea útil. Juega bien y tiene sus propios objetivos. Creo que no obstaculizará nuestros esfuerzos porque sus propios objetivos van más allá del núcleo, probablemente la prosperidad de su sector gracias a cómo logró que los itorianos ayudaran a reparar algunos de sus mundos dañados. Sin embargo, seguiré su carrera con interés. Parecía mirar hacia otro lado, pensativo, antes de volverse hacia mí y decir, así que desea ayudar a la República a construir un ejército. No se me ocurre un hombre mejor para ayudar en eso, y con gusto acepto su servicio en cuanto aprobemos la ley militar. Excelente, sonrío. Fin del capítulo 27.